El título de esta enseñanza es Hablemos de autoridad espiritual. ¿Cómo se llama? Hablemos de autoridad espiritual. Y leemos en la Biblia, Romanos 13. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cierra sus ojos, acompáñeme a orar. Gracias, Señor, te damos esta hermosa mañana que nos regalas. Gracias por este tiempo que nos has permitido adorarte, escuchar este mensaje de parte de los niños. Señor, tu palabra dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, la fortaleza. Señor, gracias por lo que nos enseñas cada día. Y al día de hoy estamos listos para escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, que sea únicamente tu voz la que resuene en nuestro interior. Y te damos gloria y honra a ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una vez más, acompáñenme a darle aplausos al Señor, al Rey de Reyes. ¿Cómo dijimos que se llama esta enseñanza? Hablemos de autoridad espiritual. Y es que hablar de autoridad espiritual es un tema sumamente amplio, muy profundo, muy complejo. La semana pasada, los que estuvieron aquí recuerdan, fue el tema restaurando la imagen de la autoridad. ¿Y a cuántos el Señor les bendijo a través de esa enseñanza? Alce su mano sin pena si usted recibió bendición. Después de lo que Dios nos enseñó sobre restaurar la imagen de esa autoridad, ahora Dios quiere enseñarnos los principios de autoridad. Yo quisiera que tomara apuntes. Yo quisiera que, si es en su celular, si trae su cuaderno físico, porque lo que el día de hoy vamos a aprender es algo muy importante, muy fundamental, y que muchas veces, mis hermanos, se cometen tantos y tantos errores, y hay tanta gente dañada por no comprender estos principios de autoridad espiritual. Y lo que debemos entender, mi hermano, es que este principio de la autoridad espiritual se fundamenta en el trono de Dios. ¿Qué significa esto? Su trono está fundamentado en su autoridad, y Dios es Dios gracias a esa autoridad, y Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Esto es sumamente importante, entender el poder y la importancia de la autoridad espiritual. Pero para esto quiero ayudarle a comprender tres conceptos importantes cuando hablamos acerca de autoridad espiritual. Número uno, poder. Número dos, autoridad. Y número tres, sumisión. Son tres cosas diferentes. Y usted va a decir, bueno, enséñanos, pastor, ¿de qué se trata todo esto? Le voy a poner un ejemplo. ¿Han visto los camiones de carga? De esos que van despacio porque van bien cargados a veces de material, de piedra. Uno va atrás y ellos van soltando toda la tierra así hacia atrás con el aire, hasta uno les quiere dar la vuelta por eso. Imagínense un camión de ese tamaño cargadísimo, pero viene bajando una colina. Todavía se vuelve más pesado y más difícil de detener. Pero ahí en el fondo, al último, está un pequeño tránsito o vialidad, muy flaquito, así como algunos de por aquí, como Dominic, imagínense, así chiquito, flaquito, pero con su uniforme de vialidad. Y entonces él ve que viene aquel tráiler con mucha fuerza, con mucho poder, y él levanta su mano para decirle detente, y ese camión se detiene, exactamente donde le dice que se detenga. Tenemos tres elementos en esta enseñanza, en esta alegoría.
Número uno, el camión representa el poder. Número dos, ese pequeño tránsito, por muy pequeño que se vea, representa la autoridad. Y número tres, tenemos los frenos de este camión. Eso es la sumisión, o que también lo conocemos como mansedumbre. Tres ideas importantes, tres conceptos importantes que hay que entender. Si usted dice, no hombre, pastor, pues es que ese pequeñito tránsito, vialidad que está ahí, ¿cómo va a detener ese camionzote? Lógicamente ese camión se puede llevar de corbata y dejar dibujado a ese pequeño tránsito. Pero ese tránsito, por muy pequeño que sea, representa la autoridad. Y ese autobús, ese camión, por muy grande y poderoso que sea, tiene un freno que se llama sumisión. Y si mete el freno de la sumisión delante de la autoridad, aunque tenga el poder para llevárselo de corbata, se detiene. ¿Va quedando claro lo que significan estas tres cosas, mi hermano? Necesitamos entender esto, porque quien no entiende autoridad, lo que es autoridad, va a decir, yo soy más poderoso que ese pequeño que está ahí y me lo llevo de corbata. Sí, pero hay un peligro cuando no se entiende qué es la autoridad espiritual. Ese pequeño hombrecito representa la autoridad que detiene al camión. Esos frenos son la sumisión o la mansedumbre, que a veces esos pequeños, esos grandes autobuses pueden carecer. Usted ha visto las autopistas. Ahora, la última vez que fuimos, todo el equipo, hermanos, que fuimos a Mazatlán, se fijaron que casi al terminar una rampa, hay una rampa de frenado, donde los autobuses, los camiones que se quedan sin esos frenos, se tienen que ir a meter ahí, porque de otra manera, a donde vayan a parar, van a hacer un gran destrozo. Pues esto ocurre en la vida espiritual, y también esto ha ocurrido muchas veces dentro de la iglesia. Ha habido grandes camiones con mucho poder, pero se han quedado sin frenos, se han quedado sin mansedumbre, sin sumisión. ¿Y usted sabe qué ha pasado? No hay rampa de frenado aquí. ¿A dónde cree que va a parar? A hacer un gran destrozo. Ese es el peligro de quedarte sin frenos. Dile al que tienes a un lado, no te quedes sin frenos. ¿Qué dijimos que eran los frenos? La sumisión o mansedumbre. Y quiero hablar para entender de esto, porque quien no entiende o no diferencia entre lo que es el poder y lo que es la autoridad, va a tener graves problemas en su vida. Hay gente que no dura en los trabajos. ¿Sí sabía eso? Es que el jefe, y en todos lados tiene un jefe muy impositivo, un patrón muy difícil, y entonces, como no sabe estar bajo autoridad, cambia constantemente de patrón o de trabajo. Hay quienes también andan por ahí, dicen que andan de iglesia en iglesia. Otros hermanos dicen los chapulines, porque andan de iglesia en iglesia, y el problema es que no sabemos reconocer autoridad. Nos estamos quedando sin frenos. ¿Y qué sucede? De jalón. Entonces, quien no diferencia entre poder y entre autoridad tendrá graves problemas en su vida. Usted sabe que Dios tiene propósitos. Aquí predicamos mucho acerca del propósito de Dios para tu vida, pero el quedarte sin frenos puede hacer que ese propósito nunca llegue a tu vida. Dios quiere enseñarte y dices, no, es que yo no puedo estar en un lugar, porque siempre en un lugar hay personas muy impositivas, hay personas que me quieren gobernar. Pero no son las personas las que te quieren gobernar, es Dios el que quiere meterte el freno de mano, pero tú no dejas que Dios frene o te frene. Y es imposible entonces si no entendemos esto. ¿Está conmigo? Entonces dile al que tienes a un lado otra vez, no te quedes sin frenos. Y rápidamente quiero mostrarle acerca de el ser
creador de la rebelión, porque lo contrario a la autoridad es la rebelión. ¿Sí? Diga conmigo, lo contrario a la autoridad. A ver otra vez porque no les escucho. Lo contrario a la autoridad es la rebelión. ¿Ven? Una vez más, lo contrario a la autoridad es la rebelión. Y la rebelión tiene un origen, ¿sí sabía eso? En algún momento se creó la rebeldía o la rebelión. Si nosotros leemos en Isaías 14 y en Ezequiel 28, vamos a encontrar acerca del ascenso y la caída de Satanás. Léalos por favor, estúdielos usted en casa, aquí no se lo voy a poner. Pero en Isaías 14, del 12 al 15, Satanás infringe la autoridad de Dios. Pero si usted lee Ezequiel 28, del 13 al 17, usted va a leer que Satanás infringe la santidad de Dios. Autoridad y santidad. Dios no echó del cielo a Satanás porque infringió su santidad. ¿Sabe por qué lo echó? Porque infringió su autoridad. El diablo pecó, fíjese, ven. Sin haber diablo, usted y yo le podemos echar la culpa al diablo. Yo oigo a tantas personas: es que el diablo no me deja, pastor, ya me trae el diablo, y le echamos la culpa, no, al diablo. Pues imagínese que cuando Satanás pecó, no había diablo. ¿A quién le iba a echar la culpa? Entonces esto es importante de entender, porque toda rebelión o toda rebeldía es un principio satánico, porque ahí fue donde inició la rebelión o la rebeldía. Entonces tiene que entender que hay una diferencia entre rebelión y una diferencia entre desobediencia. Son dos cosas. Una cosa es pecar contra la santidad de Dios y otra cosa es pecar contra la autoridad de Dios. Y en la Biblia vamos a encontrar otro ejemplo. Tenemos al rey Saúl y tenemos al rey David, y podemos encontrar una diferencia en estos dos. Primero, si usted tiene oportunidad de leer en la escritura, le voy a pedir que haga la tarea de enumerar los pecados de cada uno de ellos. Pero cuando yo he leído la Biblia, me he topado y he hecho una lista de los pecados de David y los pecados de Saúl. Y quiero que hablemos primero de los pecados de Saúl. Yo encuentro dos pecados acerca, o más bien, que realizó Saúl. Entonces puedo decir que Saúl obedeció más o menos como un 90%, porque únicamente se mencionan dos pecados de Saúl. El primer pecado de Saúl fue el siguiente: Dios le mandó a través del profeta Samuel que fuera a destruir a Amalek. Para los que no saben quién era Amalek, era un pueblo que mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando salió de Egipto, estos amalecitas los trataron mal, no les dieron agua, y entonces Dios se las pasó por un ratito. En ese momento Dios dijo: ándale pues, ahí te la dejo de tarea. Pero cuando Saúl llega al trono, Dios se acuerda y le dice: quiero que hagas esta tarea. No sabemos por qué se lo dio Dios a Saúl, pero le dijo: quiero que me destruyas a Amalek, a todo el pueblo, absolutamente todo. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Ahí viene Saúl con un montón de ovejas, un montón de vacas, y con el rey de Amalek. Cuando llega Samuel, encuentra y le dice: oye, ¿qué es ese sonido, balido de ovejas y todo eso? ¿Que no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras de destruir? No, sí, Samuel, pero es que el pueblo se quita la responsabilidad. El ejército perdonó lo mejor de las ovejas, del ganado y al rey. ¿Y saben qué le dice Samuel? El obedecer es mejor que los sacrificios, porque dijo: perdonamos esto para ofrecérselo a Jehová tu Dios en sacrificio.
Y aquí es donde sale: el obedecer es mejor que los muchos sacrificios y que la grosura de los carneros. ¿Cuál era la orden de Dios? Destruye todo. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó ciertas cosas. ¿Cuántos se identifican con Saúl cuando Dios le da una orden? Yo me identifico con él porque en algunas ocasiones he pecado de la misma manera. Dios me dice: entrégame todo, y yo le digo: nada más esto, Señor. Y ahí dejo algunas partes. El segundo pecado, ¿sí? El segundo pecado de Saúl. Samuel le dijo: espérame 7 días y voy a regresar y voy a ofrecer sacrificio. Y Saúl, ¿saben qué hizo? Se desesperó. Pasaban los 7 días y Saúl estaba como león enjaulado, dando vueltas. ¿Y dónde está Samuel? ¿Por qué no llega? Y entonces el pueblo lo presionaba: Saúl, ¿qué onda? ¿A qué hora llega? ¿Sabe qué hizo Saúl? Empezó el culto. Es que no llega el pastor, así que yo empiezo el culto. Fácil. Qué pecado tan grave de Saúl, creer que él lo podía hacer. A él no le correspondía hacer. Él era el rey, pero no era el sacerdote, y él no podía hacer eso. Tomó un lugar que no le correspondía. ¿Sabe qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. Y le dijo: si hubieras esperado, Dios hubiera confirmado tu reino, pero por cuanto has sido rebelde. Esas palabras son bien fuertes. Le dijo: Dios te ha desechado y ha preparado a uno mejor que tú. Wow, uno dice: oh, Señor, esas palabras son duras. Eso le dijo Samuel, Dios a través de Samuel, a Saúl. No esperó. Y mire, hermano, hay ministros, hay siervos de Dios, profetas, evangelistas, hay inclusive hasta pastores con grandes dones. Yo me gozo porque aquí hay gente con grandes dones y con grandes llamados de parte de Dios. Pero te tengo que decir que si no hay sumisión, tienes que saber que es mejor obedecer que los sacrificios. Pero pastor, no está viendo mi llamado. Pastor, no está viendo mis dones. El Señor fluye a través de mí. Estoy levantando muertos. Ah, caray. Pero no hay sumisión. Y el obedecer es mejor que los sacrificios. Dile al que tienes a un lado: obedecer es mejor que los sacrificios. Dios por eso desechó a Saúl. Y es peligroso, hermano, porque podemos estar fungiendo en el ministerio, pero estar ya desechados de parte de Dios. ¿Sí sabía eso? Sumamente peligroso. Cuando usted va, bueno, aquí es raro ver viñas donde hay uvas conectadas, pero de pronto si se corta la rama donde están las uvas pueden durar un tiempo viéndose todavía bonitas, pero ya están desconectadas, y al poco tiempo ese fruto se va a secar. Así le ha pasado hoy en día a muchos ministerios. El Señor ya los cortó y todavía se ven las uvas, pero las uvas tienen un periodo de caducidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dile al que tienes a un lado: ten mucho cuidado con eso. Ahora vamos con David. ¿Cuántos pecados dijimos que tenía Saúl? 2 pecados. Y ahora vamos a estudiar la vida de David. Si nosotros nos vamos a estudiar la vida de David, ¿sabe qué vamos a encontrar? Un listononón de pecados. 2 nada más para Saúl, pero para David encontramos codicia, concupiscencia, mentira, adulterio. ¿Sabe quién fue el primero que vio pornografía? El rey David. Ese que cantaba las mañanitas, ese no. Fue el primero porque se asomó y vio a una mujer bañándose. ¿Y sabe qué hizo? Le gustó.
fue el primero que vio pornografía y la codició y se la trajo a su cama. Pero esa mujer estaba casada con un gran hombre, Urías Eteo, uno de los principales guerreros. ¿Y sabe qué hizo David? Se lo trajo, lo puso como placa de tráiler hasta atrás, lo emborrachó y le dijo: vete a tu casa, campeón, te está esperando tu esposa. Porque la intención de David era que este Urías Eteo se metiera con esa mujer para que la embarazara, porque ya estaba embarazada del rey David. Como que las telenovelas tienen cierta parecido, ¿no?, con la realidad. Pero ¿saben qué hizo este gran varón Urías? Se quedó a dormir afuera de su casa. Aunque andaba bien borracho, no se metió a tocar a su mujer. ¿Sabe por qué? Dijo: ¿cómo me voy a hacer eso? Si el ejército están allá peleando, ¿cómo voy a venir yo a meterme con mi esposa y a ponerme de fiesta? Y no se metió con esa mujer ahí. Y el rey David lo supo. Es uno de los pecados más fuertes que hay. Y entonces le dice: bueno, ¿sabes qué? Al general del ejército, mándalo a poner al mero al frente de la batalla, allá donde el que está ahí no la libra de ninguna manera. Y lo hicieron. ¿Y sabe qué pasó con Urías? Murió. Asesinato, una rayita más para el tigre. Muchos pecados cometió. Engañó, adulteró. Y usted dice: ¿cómo es que Dios desechó a Saúl por 2 pecados? Y David cometió un montón de pecados y Dios no lo desechó. ¿Sabe por qué? Porque Saúl pecó contra la autoridad de Dios y David pecó contra la santidad de Dios. Quiero que me preste atención y no diga: bueno, se vale pecar. No estoy diciendo eso. Dile a que tienes a un lado: hey, no te pongas a pecar. No estoy justificando para nada lo que hizo David. David pecó, pero hay una diferencia: que él pecó contra la santidad de Dios y Saúl pecó contra la autoridad de Dios. Porque pecar contra la autoridad de Dios tiene consecuencias muy graves, mayores que pecar contra la santidad de Dios. No es que sea mejor pecar contra la santidad de Dios y diga: bueno, se puede hacer esto. No. No estoy diciendo eso, sino que es momento de tomar conciencia sobre lo importante que es tener un encuentro con la autoridad de Dios y entender que esto es algo muy, muy sagrado. ¿Está conmigo? Porque mientras usted y yo no tengamos un encuentro con la autoridad de Dios, siempre va a haber murmuración. ¿Y te fijaste lo que hicieron? Y si escuchaste, y yo vi, si viste también. Y se nos hace fácil hablar y murmurar en contra de la autoridad, porque no entendemos lo grave que es pecar contra la autoridad de Dios. Es que yo creo, no, es que yo opino que no es así, es que yo comento nada más. Hasta decimos: no, un comentario nada más. Para orar decimos. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que poseamos un conocimiento básico de lo que es la autoridad de Dios. Y quiero hablarle de un varón que casi todos conocemos, el apóstol Pablo. ¿Alguien no sabe quién fue el apóstol Pablo? Levante la mano sin miedo, no hay problema. Yo sé que hay gente nueva aquí que no sabe quién es el apóstol Pablo. Vamos a hablar un poquito de él. Pero muchas de las cartas que están ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Hebreos, bueno, también Hebreos le atribuyen, fueron escritas por el apóstol Pablo. Y en el libro de los Hechos vemos gran parte de su historia, cómo plantó, se dice que fue el apóstol a los gentiles, porque él salió de su tierra a hablar y alcanzar. Yo creo que si usted y yo tenemos el evangelio hoy en nuestras manos, fue gracias al apóstol Pablo. Llegó hasta nosotros. Pero el apóstol Pablo no siempre fue el apóstol Pablo. Inclusive, ¿sabe cómo se llamaba? Saulo. ¿Parecido a quién? Al Saúl del que acabamos de hablar. Se llamaba Saulo.
antes de llamarse Pablo. Y Saulo, ¿sabe qué hacía? Dice la Biblia que era un hombre muy celoso, porque era un fariseo, era un judío. Y cuando empezó a ver que el cristianismo empezaba a propagarse, él en su celo decía: esto no lo podemos permitir. Y él tomaba cartas que le daban el derecho para ir a perseguir a los cristianos. Dice que iba y los sacaba de las sinagogas, de las casas, y los mataba. Y perseguía a la iglesia. Era un asesino de cristianos. Pero ¿qué pasó con este Saulo? ¿Por qué dejó de ser Saulo y ahora se llamó Pablo? Tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. La Biblia dice que él iba camino a Damasco y en el camino se le aparece Jesús. Una luz grande le resplandeció que lo dejó ciego, y ahí se le apareció Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo le decía, leía esta parte, yo no sabía qué eran las coces, le preguntaba a mi papá. Dice: es cuando los caballos tiran patadas, pero porque están sintiendo las moscas o los moscos encima de ellos, y él quiere o intenta defenderse para quitárselos, pero realmente no le está pegando a nada. Pablo le daba coces en su poder, porque él tenía poder de parte de los judíos, pero intentaba darle de patadas a la autoridad de Dios. Cuando Jesús se le presenta, Pablo dice: wow. Se va a un pequeño lugar. ¿Y sabe qué ocurre en ese lugar? Mientras él está orando y mientras él está ciego, ocurre algo bien interesante. Dios le manda a hablar a un hermanito que nada más se menciona una sola vez en la Biblia. Se llamaba Ananías, y le dice: necesito que vayas a la calle que se llama Derecha y que entres en tal casa, porque ahí está Pablo. Y le dice: porque instrumento escogido me es este. Cuando llega Ananías frente a Pablo y lo encuentra ciego, le dice: hermano, recibe la vista, y le da unas pequeñas instrucciones. ¿Sabe qué pasó aquí? Algo sorprendente. Pablo era un hombre de mucho poder y de mucha autoridad. Si él nunca hubiera tenido un encuentro con la autoridad de Cristo, él le hubiera dicho: ah, caray, ¿y tú quién eres, Ananías? ¿Un simple hermanito que está orando? Yo no me voy a someter a lo que tú digas. Si no tienes un título, si no eres un apóstol, si no eres un evangelista, un profeta, yo no me voy a someter a ti. Pablo ni siquiera pensó en eso. Cuando llega este Ananías, a quien nadie conoce, y un pequeño hombre que se menciona una sola vez en la Biblia, Pablo se somete a su autoridad. ¿Por qué? Porque primero tuvo un encuentro con la autoridad de Jesús. Por eso necesitamos tener un encuentro con la autoridad de Dios. Dile al que tienes a un lado: necesitas tener un encuentro con la autoridad de Jesús. Hay quienes solamente se someten al título. Es que es pastor, es que es apóstol. Y hay quienes dicen: no, es que el pastor, pues no, tiene un rango más bajo. Escucha bien, en Cristo no existen los rangos, no existen las jerarquías. Solamente es un lugar diferente donde estamos sirviendo. Pero hay quienes Dios ha colocado en autoridad, y eso tenemos que entenderlo y someterlo por lo que representan de parte de Dios, y representan autoridad delegada de parte de Dios. Necesitamos saber que hay gente en esta iglesia también a la que Dios le ha entregado autoridad. Pero no podemos únicamente someternos al título. Porque tiene título, me le someto. Y si no, ¿quién es este hermano? ¿Quién es esta hermana? Si yo lo conozco, yo le cambié los pañales. Yo he escuchado gente así. Tienes que entender lo que es autoridad, porque esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre.
no miremos al hombre, sino miremos la autoridad de que está revestido. Así que al que tienes a un lado, dile: no mires al hombre, mira la autoridad de Dios en él. Porque no obedecemos al hombre, mi hermano, obedecemos la autoridad de Dios en ese hombre. De otra manera, ¿cómo podremos saber qué es la autoridad? Estamos en el camino equivocado si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos primero con el hombre. Esa es una revelación que muchos no han podido comprender. Por eso están frenados en su ministerio, están frenados en su llamado. Y quiero invitar a Dominic que me acompañe. Y tráete el saco de este lado, porque le voy a explicar lo que significa la autoridad. El puro saco, campeón, tráetelo. Imaginemos que este saco representa la autoridad de Dios. Pero Dios dice: después necesito que delegues autoridad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Vale? La autoridad de Dios es como este saco que está aquí al frente. Si usted ve a Dominic, va a decir: uy, ese pequeñuelo, morenazo de fuego, chiquitillo, ¿qué me va a hacer él? Pero si usted dice: ah, él trae el saco de la autoridad, yo me someto no al hombre, sino que a la autoridad de Dios. Si usted no entiende eso, y si usted sigue viendo: es que es Dominic, ¿cómo me voy a someter a Dominic? Es mucho más pequeño que yo. Va a seguir teniendo graves problemas. La autoridad de Dios se delega. Todos los que estamos aquí somos autoridad delegada de parte de Dios. Y usted tiene que ver a la autoridad como el manto que está encima de esa persona a quien Dios le delegó la autoridad. Si no, va a tener graves problemas. Denle un aplauso a Dios por la vida de Dominic. Gracias, campeón. ¿Quedó más claro lo que es la autoridad? Amén. ¿Quién quiere un saco de esos? Ah, no es tan fácil. Allá hay varios que levantan la mano, para honrar al Señor. Muchos decimos: yo quiero ese saco. Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ver ese saco en alguien más y a someterse a esa autoridad? No es tan sencillo. Así que dile al que tienes a un lado: ve el saco que está en el otro. ¿Ven? Porque una persona no quebrantada, escúchame bien, no va a conocer la autoridad de Dios. Dice la Biblia: no seas como el caballo o como el mulo que sin entendimiento, que le tienen que poner freno. Esos frenos que se dice que se meten entre las encías del caballo tocan unas fibras muy sensibles, que cuando el que va encima del caballo lo quiere conducir, jala, y el caballo solito se mueve por el dolor que le produce. Pues la Biblia nos invita a que no seamos como esos caballos que necesitan que le pongan eso. Pero ¿sabes qué? Mientras más rebeldes seamos, mientras más indomables seamos, más duro tiene que ser el proceso para doblegarnos. Los caballos, cuando no han sido amansados, ellos tiran patadas para todos lados y no les importa lo que están pisando o destruyendo o a quién le están pegando. Pero después de un proceso de amansamiento, ellos llegan a respetar hasta la flor más delicada. Ni siquiera la pisan porque han sido domados. Y yo quisiera que la palabra de Dios, esta que enseñamos aquí, sea suficiente para domarnos.
y decir: wow, gloria a Dios, yo creo la palabra y es suficiente, pastor. Con eso ya entendí. Ya no diga: nos vamos ya de este lugar. Pero tristemente no es así. ¿Y sabes qué tiene que hacer Dios? Quebrarnos, rompernos, para ayudarnos a entender cómo funciona la autoridad. No se me quede triste. Ya se me pusieron tristes, hermanos. Sonríale al que tiene un lado, porque ya los vi muy serios. La obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia en la Biblia. Repita conmigo: la obediencia. Otra vez, porque de este lado no los escuché, acá escuché a dos. Repita conmigo: la obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia en la Biblia, más que cualquier cosa. Y espero que se grabe esto. ¿Cuántos creen que la cruz de Cristo es sumamente importante? Levante su mano si usted lo cree. Amén. Gracias a la cruz de Cristo estamos usted y yo aquí. Para nosotros es algo tan grande y tan sublime. Pero déjeme le digo algo: hay todavía algo que está por encima de la cruz. Pastor Juan, vas a decir una herejía. No, escúchame bien. No te voy a decir una herejía. Pon atención a esto. Jesús en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, mientras lloraba, sangre, fuego, perdón, fuego no, sudor, sangre, él oraba y decía: Señor, si quieres que pase de mí esta copa. La copa representaba el sacrificio, la cruz. Pero dijo: ¿pero qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba muy atento a que la cruz se alineara a la voluntad de Dios. Cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Él se humilló hasta lo sumo. Y entiende esto: porque lo absoluto es la voluntad de Dios. Eso no cambia. La copa no es absoluto, pero la cruz sí. Si la cruz se alinea con la voluntad de Dios, como lo que fue, lo que pasó, entonces todo está en orden. Escucha bien, porque Jesús tenía dos maneras de regresar al cielo. ¿Sí sabías esto? La primera era obedecer como hombre, absolutamente y sin reservas, todo lo que digas, papá, estableciendo la autoridad de Dios en todas las cosas y en toda ocasión, sin el más mínimo y leve indicio de rebelión. Y así, por medio de la obediencia a Dios, sería hecho Señor sobre todas las cosas. Pero había una segunda manera que Él podía regresar al cielo, y era abriéndose paso a la fuerza. ¿Sabes por qué? Porque Él podía reclamar su autoridad y decir: yo soy Dios, yo no tengo necesidad de venir a sufrir, así que ahí nos vemos y me regreso al cielo de donde yo soy. Él podía reclamar su autoridad, su gloria, su deidad. Pero a raíz de haber hallado que la obediencia era imposible, porque era humano también como hombre, y también por las limitaciones de la carne, pero Jesús nos demostró que es posible estar bajo autoridad, y eso le hizo ganar el título de Señor. Fíjese, esto es sumamente importante. Cuando yo lo entendí, dije: wow, Jesús es el Hijo, y junto con el Padre son recíprocamente iguales en cuanto a deidad. Pero el hecho de que el Hijo sea el Señor es un título que se le concedió Dios como recompensa después de haberse sometido a su voluntad. ¿Entendió esto? Si no, lo repito: en cuanto a deidad, el Hijo Jesús y el Padre son iguales, pero únicamente el título de Señor se lo ganó cuando Jesús estuvo bajo autoridad. El Señor Jesucristo fue hecho Señor solo después de lo que hizo: renunciar a sí mismo. Entonces su deidad se deriva de lo que es Él,
porque el ser Dios es su naturaleza inherente. Eso no puede cambiar. Pero el ser Señor se deriva después de lo que hizo. ¿Está de acuerdo conmigo? El título de Señor, porque usted ora y decimos Señor Jesús, porque ese título de Señor se lo ganó cuando hizo la voluntad del Padre. Él ya era Dios y no podía cambiar, pero solamente alcanzó ese título cuando se humilló y tomó forma de siervo e hizo la voluntad de Dios. Qué importante es esto, mi hermano, para usted y para mí, porque nos habla de lo que mucha gente busca. Cuando queremos servir a Dios no nos damos cuenta, pero muchas veces hay motivaciones equivocadas y queremos los títulos para estar en un lugar de evidencia donde la gente nos vea. Pero Jesús no buscó ser visto, Él buscó hacer la voluntad del Padre. Y gracias a esa humillación, el Señor le dio el título de Señor. ¿Puede decir amén? ¿Y puede darle la gloria a Él? Ya mero terminamos, pero quiero dejarte esto, servidor, ministro. Tú que estás sirviendo a Dios, tú que tienes un llamado de parte de Dios, un llamado grande, yo lo creo que hay aquí. Todos estos llamados, pero necesito darte este fundamento para que el día que Dios te llame y que andes predicando en las naciones y que vayas a donde Dios te vaya a llevar, comprendas esto, que no se te olvide, porque esto te va a ayudar a mantenerte fiel, a mantenerte en bendición dentro de la voluntad de Dios. Servidor, ministro, si estás alineado con la voluntad, o sea, con la autoridad de Dios, estás en lo correcto. Si no, aunque fluyas en dones, no estás en orden. Aunque andes levantando muertos, aunque andes sacando demonios, aunque andes haciendo milagros, aunque flotes y digas, pastor, pero es que yo ya floto, míreme. Si no estás bajo la autoridad y la voluntad de Dios, estás en desorden. Ya mero termino, Existen dos principios en el universo. Diga conmigo, dos principios en el universo. Levante su mano y haga así. Dos principios en el universo. Número uno, el primer principio es la autoridad de Dios. Y número dos, la rebelión satánica. Otra vez, número uno, primer principio es la autoridad de Dios. Y número dos es la rebelión satánica. Y voy a terminar con esta escritura. En Mateo 7, 21, Jesús les enseña a los discípulos y a los que estaban ahí y les dijo: en aquel día, cuando toque estar delante de Dios, ya no haya más tierra, sino que vamos a estar delante de Dios. Dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos muertos, andábamos en las naciones, Señor, lo hicimos en tu nombre. Pero lo que les contesta Jesús y les dice, espérame, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y esto nos pone a pensar y dice, profetizar en el nombre del Señor es hacer maldad. Hacer milagros en el nombre del Señor es hacer maldad. ¿Por qué entonces el Señor dice, aléjate de mí, hacedor de maldad? A nuestro parecer no es ninguna obra maligna el profetizar en el nombre del Señor, el levantar muertos, el hacer milagros, el hacer liberaciones. No es nada malo a nuestro ver, pero tienes que entender esto, que si aquel que hace todo esto no está alineado a la voluntad de Dios, como Jesús se alineó, como Jesús alineó la cruz con la autoridad de Dios, entonces estás bajo el principio de la rebelión satánica. Por eso el Señor le dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Si no estás bajo autoridad y bajo la primera ley, que es la ley de la autoridad de Dios, entonces estás bajo ¿cuál ley? La de la rebelión satánica.
Pero pastor, yo fluyo en dones, véame todo lo que Dios me entregó. Pero no te sabes someter a la autoridad. Estás bajo el principio de la rebelión satánica. Wow. Esto es muy, muy grave. Les enseñábamos el viernes al equipo de servidores: antes que todo lo que tengamos es entender principios, es entender lo que es autoridad. Y a mí no me gustaría, porque yo conozco tantos casos, hermano. Hemos escuchado y conocido tantos casos de personas que comenzaron bien su ministerio, sometidos bajo la cobertura de una iglesia, de un pastor, y empezaron a crecer. El Señor les empezó a levantar, y haciendo dones, haciendo milagros, predicando sorprendentemente. Se volvieron intergalácticos. ¿Y sabes qué pasó? Se olvidaron de estar bajo autoridad. Muchas ocasiones el pastor le dijo: ay, espérame, sí, está bien, está saliendo, tienes muchas invitaciones, pero necesito que te sientes un momento. Cuando tú escuches eso de parte de tu líder o pastor, no creas que tu pastor te quiere destruir. Yo sé que hay muchos quienes no hay un corazón correcto, y hay un corazón a veces como el de Saúl. Pero tienes que entender que a veces, ¿sí?, Dios quiere probar tu corazón. Dios quiere ver tu sometimiento, tu sumisión. Y a veces decimos: no, es que el pastor me quiere frenar, es que el pastor está viendo que el Señor me usa, y le dan celos. Pasa muchas veces. El Señor quiere probar qué tanta sumisión hay en tu corazón. Y si tú eres de los que, porque hay quienes, es que aquí no me dan libertad, me voy a otra iglesia, ahí nos vemos. Ten mucho cuidado, guarda tu corazón y no caigas en la trampa del diablo, porque sí vas a seguir fluyendo, pero acuérdate que las uvas pueden estar moradas, muy bonitas todavía, pero la rama ya está cortada, y dentro de poco tiempo las uvas se secan. Yo te quiero fundamentar, quiero que te lleves esto en tu corazón. Todavía hay mucho más que hablar, pero ya hasta hoy aquí tenemos. Creo que es suficiente por el día de hoy. Y quiero dejar en tu corazón que tengas mucho cuidado y que prestes mucha atención a que todo lo que hagas esté alineado con la voluntad de Dios. Y con esto termino. Ponte de pie. Hoy vamos a terminar así nada más, pero quiero que en tu lugar, invitarte a orar ahí en tu lugar. Si Dios te ha hablado hoy acerca de esto, si sabes que en algún momento, porque yo sé, estoy seguro que Dios te ha estado hablando acerca de esto, tal vez acerca de errores que cometiste en el pasado por no entender lo que es la autoridad, por no saber que hay dos leyes en el universo: la autoridad de Dios y la rebelión satánica. Y yo no sé si en algún momento actuaste bajo la ley de la rebelión satánica, pero yo quiero invitarte hoy a que ores y le pidas perdón a Dios, porque ya a partir de aquí, teniendo el conocimiento, ya no va a haber excusas. Ya no le puedes decir: Señor, perdóname, yo no sabía. Ya sabes lo que le pasó al rey Saúl. Pecó contra la autoridad de Dios. Y a partir de esto que sabes, puedas dirigir tu vida, tu llamado, tu ministerio hacia donde Dios te quiere llevar, pero bajo el principio de la autoridad de Dios. Así que cierra tus ojos.